Cuando dejas de forzar, algo cambia. Hay un momento extraño que muchas personas han vivido, pero casi nadie se atreve a analizar con honestidad. Ese instante en el que, después de semanas o años de esfuerzo, preocupación y control, decides soltar. Y es justo entonces cuando algo se mueve. No porque hayas hecho más, sino porque dejaste de empujar. Puede ser una oportunidad que aparece cuando ya no la persigues, una relación que se ordena cuando dejas de exigirla, una respuesta que llega cuando aceptas no tenerla. A esto solemos llamarlo coincidencia, suerte o ironía de la vida, pero en el fondo deja una pregunta incómoda flotando. ¿Por qué los resultados parecen llegar cuando dejas de obsesionarte con ellos? La mayoría huye de esa pregunta porque amenaza una creencia muy arraigada: que preocuparse es sinónimo de responsabilidad, que controlar es una virtud y que soltar equivale a rendirse. Desde pequeños aprendimos que si no estamos tensos, algo fallará. Que si no anticipamos todos los escenarios, algo saldrá mal. Que si no pensamos constantemente en el resultado, lo perderemos. Sin embargo, esta lógica tiene una grieta profunda. Cuanto más intentas controlar la vida, más ansiedad generas. Y cuanto más ansiedad generas, menos claridad tienes para actuar. Este video no trata de pasividad ni de resignación. Trata de entender por qué la preocupación constante bloquea justo aquello que intentas proteger. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es una técnica para dejar de preocuparte, sino una forma distinta de relacionarte con la incertidumbre que cambia por completo cómo tomas decisiones, cómo enfrentas el miedo y por qué, paradójicamente, cuando sueltas el exceso de control, empiezas a vivir con más firmeza, no con menos. Al final volveremos a este momento de cuando solté y entenderás qué cambió realmente dentro de ti, no afuera. La trampa de la preocupación. ¿Por qué crees que controlar es necesario? La preocupación no nació como un defecto, nació como un mecanismo de supervivencia. Pensar en el futuro, anticipar peligros y evaluar escenarios fue útil cuando la amenaza era concreta y visible. El problema es que hoy la preocupación se volvió crónica, abstracta y constante. Y aún así, seguimos tratándola como una virtud moral. Nos decimos que preocuparnos demuestra compromiso, que quien no se preocupa es irresponsable, que soltar el control es un acto de ingenuidad. Pero si observas con detenimiento, la preocupación moderna rara vez conduce a mejores decisiones. Conduce a rumiación, agotamiento mental y parálisis. Crees que estás pensando, pero en realidad estás girando en círculos. Crees que estás previniendo errores, pero estás desgastando tu capacidad de responder cuando el momento llega. Aquí aparece la gran trampa. Confundes control con seguridad. Te aferras a la ilusión de que si piensas lo suficiente, si analizas cada posibilidad, si te mantienes en alerta, podrás evitar el dolor, el fracaso o la pérdida. Pero la vida no funciona así. Lo impredecible no desaparece porque lo vigiles, y mientras intentas controlarlo todo, pierdes contacto con lo único que sí depende de ti: tu claridad interna. Esta es la raíz de mucha ansiedad contemporánea. No el miedo al futuro, sino la incapacidad de aceptar que no todo puede ser asegurado. En los próximos bloques vas a ver cómo esta obsesión por el control no solo no te protege, sino que te debilita. Y por qué aprender a soltar no significa dejar de actuar, sino dejar de actuar desde el miedo. Cuando entiendas cómo esta trampa se reforzó culturalmente, vas a reconocer por qué te resulta tan difícil descansar, incluso cuando todo está bien. Si empiezas a sospechar que preocuparte no te ha dado paz, sino cansancio, este análisis está haciendo su trabajo. Montaigne y el colapso del control. Cuando la vida te obliga a soltar, la filosofía de Michel de Montaigne no nació en la comodidad ni en la especulación académica.
nació en el choque directo con la fragilidad humana. Montaigne vivió pérdidas profundas, enfermedades graves, la cercanía constante de la muerte y el colapso de muchas certezas que había construido con esmero. Y fue precisamente ahí, cuando la vida le demostró que ningún cálculo podía protegerlo del todo, donde ocurrió algo decisivo. Dejó de luchar contra la incertidumbre y empezó a observarla. Mientras muchos reaccionan endureciéndose cuando el control falla, Montaigne eligió una vía más difícil y más honesta. Aceptar que gran parte de la existencia no puede ser dominada sin pagar un precio psicológico enorme. No abandonó la acción ni la responsabilidad. Abandonó la obsesión por garantizar resultados. Comprendió que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los eventos en sí, sino del esfuerzo constante por hacer que la vida se ajuste a nuestras expectativas. Cuando enfermas, cuando pierdes algo que dabas por seguro, cuando el futuro se vuelve opaco, la mente entra en pánico porque su herramienta favorita, el control, deja de funcionar. Montaigne no huyó de ese pánico, lo estudió. Y lo que descubrió fue incómodo. Cuanto más intentas dominar lo que no depende de ti, más te alejas de lo único que sí puedes gobernar, tu manera de responder. Este colapso del control no fue una derrota, fue una revelación. Le mostró que vivir en tensión permanente no es previsión, es desconfianza hacia la vida y hacia uno mismo. En el siguiente bloque, verás cómo esta aceptación radical no conduce a la pasividad, sino a una forma de libertad mental que hoy casi nadie se permite. Si has vivido momentos donde todo se desmoronó a pesar de tus esfuerzos, este no es un mensaje para resignarte, sino para dejar de pelear contra una batalla mal planteada. ¿Qué sé yo? Dudar como acto de libertad interior. La frase más conocida de Montaigne, ¿qué sé yo?, no es una muestra de ignorancia ni de relativismo vacío, es un acto de valentía intelectual y emocional. En un mundo obsesionado con tener respuestas rápidas, opiniones firmes y certezas absolutas, atreverse a dudar es percibido como debilidad. Pero Montaigne entendió algo que hoy hemos olvidado. La necesidad compulsiva de certeza es una de las principales fuentes de ansiedad. Cuando crees que debes tenerlo todo claro, cualquier duda se siente como una amenaza. Cuando aceptas que el conocimiento humano es limitado, la duda se convierte en un espacio de descanso. ¿Qué sé yo? No significa que nada importe. Significa que no necesitas fingir control donde no lo hay. Esta actitud libera una enorme cantidad de energía mental, que antes estaba atrapada en la necesidad de justificar, anticipar y defender. Dejar de preocuparte no es dejar de pensar. Es dejar de exigirle a tu mente una seguridad que no puede ofrecer. Montaigne descubrió que al soltar la compulsión por saberlo todo, la mente se vuelve más flexible, más observadora y, paradójicamente, más sabia. Ya no reaccionas desde el miedo a equivocarte, sino desde la curiosidad de comprender. Esta duda sana no paraliza, orienta. Te permite actuar sin la carga de tener que acertar siempre, y eso transforma por completo tu relación con el error, el fracaso y el futuro. En el próximo bloque conectarás esta filosofía con la ansiedad moderna y entenderás por qué hoy nos cuesta tanto soltar. Si esta idea te alivia y te inquieta al mismo tiempo, es porque estás empezando a desmontar una exigencia interna que te ha acompañado durante años. La ansiedad moderna y la obsesión por resultados. ¿Por qué hoy sufrimos más? La ansiedad moderna no surge porque tengamos más problemas que antes, sino porque tenemos menos tolerancia a la incertidumbre y una obsesión creciente por el resultado inmediato. Vivimos en una cultura que mide el valor personal en función de lo visible. Logros, métricas, respuestas rápidas, certezas constantes. Desde ese marco, preocuparse parece obligatorio, casi una prueba de compromiso con la propia vida.
Si no estás ansioso, algo va mal. Si no anticipas cada posible escenario, eres imprudente. Pero este modo de vivir genera una presión silenciosa y permanente que no deja espacio para el error, la pausa ni la duda. La mente se acostumbra a vigilar el futuro como si fuera una amenaza constante, y el presente se convierte en un simple puente hacia algo que siempre falta. Aquí aparece una paradoja cruel. Cuanto más te obsesionas con el resultado, menos presente estás para actuar con lucidez. La preocupación constante no te prepara, te fragmenta. Montaigne habría dicho que estamos intentando vivir varias vidas al mismo tiempo. La que ocurre, la que tememos y la que imaginamos. Y ese desdoblamiento agota incluso al más disciplinado. El problema no es querer que las cosas salgan bien, es convertir ese deseo en una exigencia permanente. Cuando todo debe salir bien, cualquier incertidumbre se vive como una amenaza personal. Así, la ansiedad deja de ser una señal ocasional y se convierte en el estado base. En el siguiente bloque, vas a ver cómo es posible soltar esta obsesión sin caer en la indiferencia ni en la pasividad. Si reconoces esta presión constante como algo familiar, no es para diagnosticarte, es para mostrarte que no es inevitable. Desapego activo. Soltar sin dejar de actuar. Uno de los mayores malentendidos sobre dejar de preocuparse es creer que implica desinterés, apatía o falta de ambición, cuando en realidad Montaigne proponía exactamente lo contrario. Un compromiso más honesto con la acción, pero sin esclavizarse al resultado. El desapego activo no consiste en no hacer nada, sino en hacer lo que está en tu mano sin cargar con lo que no te corresponde. Significa actuar con cuidado, esfuerzo y atención, pero aceptar que el desenlace final nunca está completamente bajo tu control. Esta distinción cambia todo. Cuando te apegas al resultado, cada obstáculo se vive como una amenaza. Cuando te apegas a la acción correcta, cada obstáculo se convierte en información. El desapego activo libera una energía enorme porque deja de desperdiciarse en anticipar futuros que no existen todavía. Actúas con más calma, decides con más claridad y te recuperas antes de los errores porque no los interpretas como juicios definitivos sobre tu valor. Montaigne entendió que vivir bien no es asegurar un desenlace perfecto, sino sostener una relación sana con la incertidumbre. Desde este lugar, los resultados llegan no porque los persigas con desesperación, sino porque dejas de sabotearlos con ansiedad. En el próximo bloque, verás qué ocurre internamente cuando este cambio se consolida. Si esta idea te parece simple pero difícil, es porque toca un hábito mental profundo, no una técnica superficial. Cuando sueltas, algo cambia por dentro. La calma como efecto, no como meta. Cuando dejas de preocuparte de forma compulsiva, no sucede un milagro inmediato en el exterior, pero ocurre algo mucho más determinante en tu interior. La mente deja de estar en guerra consigo misma. La calma que aparece no es euforia ni alivio superficial. Es una estabilidad silenciosa que nace de haber dejado de exigirle a la vida garantías imposibles. Al soltar el control excesivo, tu atención regresa al presente, y con ella vuelve la capacidad de observar con claridad, de decidir sin urgencia y de actuar sin esa presión constante que antes contaminaba cada movimiento. Montaigne comprendió que la serenidad no se alcanza persiguiéndola, sino eliminando las causas que la bloquean. Y la principal de ellas es la necesidad obsesiva de que todo salga como lo imaginas. Cuando esta necesidad se disuelve, no te vuelves indiferente, te vuelves más preciso. El miedo pierde dramatismo porque ya no se proyecta hacia escenarios futuros, interminables. El error deja de ser una amenaza a tu identidad y se convierte en una experiencia concreta, manejable. Incluso el esfuerzo cambia de calidad. Trabajas con más constancia porque ya no estás drenando energía en preocuparte por lo que aún no ocurrió.
Aquí se entiende por qué los resultados comienzan a aparecer cuando sueltas. No porque el mundo te premie, sino porque dejas de interferir con tus propios procesos. Actúas mejor, escuchas más, corriges antes y persistes sin agotarte. En el cierre final vamos a unir todo esto en una idea simple y definitiva sobre cómo vivir sin el peso constante de controlar. Si esta descripción te resulta familiar, es porque ya has experimentado momentos de esta calma, sin saber cómo nombrarla. Vivir sin el peso de controlar. La lección final de Montaigne. Vivir sin el peso de controlar no significa vivir sin rumbo. Significa vivir sin la carga innecesaria de querer asegurar lo que nunca estuvo bajo tu dominio. La enseñanza final de Michel de Montaigne. No es que el mundo sea caótico ni que todo sea relativo, sino que la vida se vuelve más habitable cuando dejas de tratarla como un problema que debe resolverse por completo. No necesitas vencer la incertidumbre. Necesitas aprender a convivir con ella sin miedo. Cuando haces esto, algo se reordena de manera natural. Tus decisiones se vuelven más honestas, tus esfuerzos más sostenibles y tu relación con el fracaso más humana. Los resultados llegan no porque los persigas con ansiedad, sino porque actúas con coherencia interna, sin sabotearte desde el miedo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Sostuviste atención, incomodidad y reflexión durante un tiempo que pocos se permiten, y eso ya dice algo de tu forma de estar en el mundo. A partir de ahora, no se trata de hacer menos ni de esperar más, sino de vivir con la ligereza de quien hace lo que puede, sin exigirle a la vida certezas que nunca prometió. Esa ligereza no es debilidad, es madurez. Y desde ahí, sin tanto ruido interno, los resultados dejan de ser una obsesión y se convierten en una consecuencia.